Buenos días, Leonor, ¿qué tal? Pepe, ¿me pueden contar cómo se escucha, por favor? Perfecto, muchas gracias. Ahí está mi señora. Alberto también. Gracias, bárbaro. Perla, buen día. Ahí está Amado, André. Bien, vamos a abrir con una práctica meditativa que tiene que ver con los 3 minutos compasivos. Buen día, Pía. Entonces decíamos que vamos a abrir con una práctica relacionada a los 3 minutos compasivos. El primer minuto, les recuerdo que lo que se hace es cerrar. El primer minuto es para estabilizar el foco de la atención en distintos puntos de anclaje, que puede ser, por ejemplo, la exhalación, o observar ese espacio de conciencia que se abre frente a nuestro al cerrar los párpados, o puede ser observar la mecánica respiratoria, o puede ser llevar el foco de atención hacia la postura, o hacia ese silencio que está al final de la exhalación. Eso significa estabilizar el foco de la atención en el primer minuto de los 3 compasivos. En el segundo minuto, o segunda exhalación, depende del tiempo que uno tenga, lo que vamos a hacer es generar, es un segundo minuto generatriz. Vamos a generar primero una cognición significa pensamiento, luego una intención y si en lo posible, una emoción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Como es los 3 minutos compasivos, vamos a generar, por un lado, agradecimiento, por otro lado, un deseo de felicidad, se llama loving kindness o bondad amorosa, y un deseo compasivo para que la gente deje de sufrir. Y luego, el tercer minuto, dejamos pasar pensamientos, dejamos pasar emociones, y volvemos solamente el foco atencional hacia la exhalación. En eso consisten los 3 minutos o las 3 exhalaciones, depende del tiempo que tengan. Entonces vamos a la práctica de los 3 minutos compasivos. Práctica de los 3 minutos compasivos. Minuto 1. Vamos a estabilizar el foco de la atención en, por ejemplo, observar cómo nuestro cuerpo inhala y exhala de modo automático. Podemos hacer también al mismo tiempo llevar el foco de atención hacia la exhalación o bien llevar el foco de atención hacia la postura. Los que estén más avanzados
pueden llevar el foco de atención hacia ese silencio que se encuentra al final de la exhalación. El solo hecho de estabilizar el foco va a hacer que ustedes perciban serenidad, relajación muscular. Esto significa que se ha activado el sistema nervioso parasimpático. Estamos trabajando con la corteza cingulada anterior. Hemos dejado la región orbitofrontal y el diálogo que ésta mantenía con la amígdala. Pasamos del sistema basado en logros y el sistema de alarma al sistema de protección o de compasión. Segundo minuto compasivo. Generatriz. Ahora vamos a generar primero un pensamiento, una cognición. Este pensamiento es de desear con bondad amorosa la felicidad a todos los seres. Esto incluye a todos los seres sintientes, fundamentalmente a los animales, entre ellos el hombre. Porque así como nosotros nos levantamos cada día deseando ser más felices, pasarlas bien, les cuento que los animales también piensan eso. Las mascotas o bien los animales que vamos a comer. Ahora desarrollamos una cognición de compasión. A diferencia que en la bondad amorosa, que desea el bienestar a todos, el pensamiento o cognición de compasión es que todos los seres estén libres de sufrimiento y de dolor, por supuesto. Ahora generamos un pensamiento de gratitud. Agradecemos a la familia, amigos, por el afecto y cuidado recibidos. También a la cultura, porque nos protege. Agradecemos también a la tierra que sustenta el suelo que pisamos, que sin el planeta no existiríamos. Agradecemos también a las existencias no sensibles, como el aire, los minerales, el agua, que nos permiten nutrirnos con la hidratación, los minerales y la respiración. Tratamos de conectar emocionalmente con eso, con la gratitud. Quizás pensando todas aquellas cosas que no necesitamos. Les recuerdo que si tienen un techo sobre sus cabezas
tienen estudios secundarios. Comen más de una vez por día. Tienen acceso a la comunicación. Y más allá de la contingencia, gozan de libertad. Ustedes forman parte del 20% de la población mundial. Eso significa que hay unos 5.000 millones de personas que la pasan mal. Tercer minuto compasivo. Comenzamos el tercer minuto dejando pasar pensamientos, emociones. Estabilizamos el foco de la atención solamente en la exhalación. Muy bien. Regresamos a la práctica. Regresamos al conversatorio, diría el doctor Leandro Dionisio. Leandro estuvo ayer con nosotros en un vivo por Instagram Live y abordamos algunos aspectos de la salud mental y cómo la práctica meditativa ayuda a ello, cómo la práctica de mindfulness ayuda a ello. La semana que viene, no sabemos qué día en particular, vamos a estar con el doctor Ricardo Pérez y con el doctor Gustavo Foa Torres del Instituto Hulton, ambos jefes de servicios, uno de imaginología pediátrica y otro de imaginología de resonancia magnética funcional y de intervencionismo en neuroimágenes, donde vamos a abordar cuáles son las transformaciones funcionales que se generan en el cerebro cuando meditamos, cuando practicamos mindfulness o mindful eating o compasión y autocompasión. Trabajos que ya se iniciaron en la década de los 90 con Matías Ricard, un monje budista tibetano que a su vez él es biólogo de la ramadura de la biología de la investigación. Ah, allí está Leandro. Bueno, Leandro, la semana que viene vamos a estar con Gustavo y con Ricardo hablando de estas transformaciones y vamos a comentar algo que estuvimos charlando hace un rato con Leandro, citando al doctor Tonda, un psiquiatra italiano, sobre las implicancias del COVID en la vida cotidiana. Recuerden ustedes que nosotros estamos, por decir algo, unos 3 meses detrás de Europa. Y sí, 3 o 2 meses detrás de Europa con respecto a la aparición del COVID. Entonces, ya Europa, y Europa toda, están haciendo estudios no solamente del COVID en particular, sino desde la salud mental, para ver cuáles fueron los efectos o cuáles son los efectos del COVID en la salud mental de la población. Muy interesante lo que hablaba el doctor Tonda recién en un vivo desde Italia,
para la Sociedad de Psiquiatría, charla que ya había dado también en otros ámbitos, Leandro comentó que ya estaba, y muy interesante cómo hay ciertas enfermedades, patologías, que no se han visto tan afectadas por la aparición del COVID. ¡Wow, Julio! Pero a todos nos pegó. Sí, a todos nos pegó, pero hay otros que le pegó a cómo venían, les pegó mucho menos. Por ejemplo, la persona que tenía agorafobia, personas que tienen temor a salir, estaban chochas, porque no hacía falta salir. ¿eh? Ágora, les recuerdo que el ágora es el espacio público, era la plaza en Grecia. Entonces se denomina agorafobia, agorafobia, cuando la gente tiene temor a salir de su casa a los espacios públicos. La gente que tiene dificultades habituales con el temor a los encierros se vio más perjudicada. La gente con depresión, fíjense ustedes, que se sentía aislada del mundo y que no salía, de pronto encontró que no era el único. Y eso alivió la sintomatología. Fíjense qué curioso, decayó muchísimo el consumo de opioides, cocaína, heroína ni hablemos, y marihuana, y subió la del alcohol y de psicofármacos. ¿Por qué? Porque no se podía salir, ni los dealers andaban dando vuelta llevando la pizza con los ravioles de cocaína. Sin embargo, hay otros aspectos que recrudecieron. Por ejemplo, la violencia doméstica. ¿Qué otro factor? El abuso de sustancias, como decíamos recién. Entonces, para algunos, la casa volvió a ser el santuario. Y otros, en su casa, perdieron el santuario debido al uso y abuso de sustancias y a su vez a la violencia familiar. Bueno, estos son los interrogantes que nos deja el COVID-19, el aprendizaje, no del COVID-19, del confinamiento. Entonces, uno puede construir con esto, a futuro y mientras, distintas herramientas y estrategias. Justamente con Leandro veníamos hablando y otros colegas, el desarrollo de algunas herramientas. Incluso Leandro tiene una idea de un robot informático que los vaya orientando conforme la consulta. Un trabajo, pero lucidísimo, como siempre, por parte de él, que bueno, que está obviamente en desarrollo. Bien, ¿qué otras cosas apareció con esto del COVID-19? Apareció también las patofobias, el temor a las enfermedades. Si bien antes puede ser que yo tuviera un poco de miedo a alguna enfermedad, un poco de temor o resquemor, ahora el íntimo, el familiar, también se constituye en un futuro vector para la enfermedad. Entonces eso genera dentro del santuario, del hogar, ciertas disrupciones. Y en personas que tengan un perfil, como hablaba ayer, con trastornos de ansiedad, como contaba ayer Leandro, bueno, este tipo de cosas se incrementan. Entonces, ¿quiénes se han visto beneficiados? Bueno, algunas personas con trastornos depresivos. Quienes no, obviamente, los pacientes con trastornos de ansiedad, inquietud, angustia. Pero fíjense también, las personas con enfermedades o con rasgos psicóticos han visto empeorado sus síntomas. ¿Por qué? Porque ahora es la conspiración mundial. Yo sé que Bill Gates es el que se encargó de sacar de un laboratorio de Estados Unidos, no digan nada, el virus, se los pasó a los chinos para que entre Estados Unidos y China manejaran el comercio mundial y nos tuvieran todos callados. Yo sé. Bueno, entonces, la gente que sufre de
alucinaciones de tipo paranoicas, delirios, perdón, de tipo paranoicas, ha visto en ese hueco donde los virólogos no sabían explicar cómo es que apareció el murciélago, toda una conspiración generada para cagarnos la vida a todos y dominarnos desde una especie de ovni sobre todos nosotros que maneja nuestras mentes. Bueno, ni hablemos de el COVID y la 5G. ¿Mm? Bien, pero esto que se ríe Marty, eh, para un paciente con delirios de tipo paranoicos, esto justifica lo que él está pensando, porque vos me estás cagando la vida. Bien, esto con respecto al COVID. Bueno, estamos trabajando en eso con Leandro. Entonces les tiré alguna data al respecto y quiero tocar un tema, dado que recibí un mensaje esta mañana de una gente que no están haciendo el taller de Mindful Eating, pero vamos a traer algunos elementos de Mindful Eating para que lo veamos en la vida cotidiana todos, aunque no estén haciendo el taller. Primero, diferenciar entre lo que es un hambre biológico de lo que es el hambre emocional. El hambre biológico, primero aparece de modo paulatino, la sensación de hambre. ¿Se ubica en dónde? En el hemiabdomen superior, del ombligo para arriba. Así se ubica el malestar. Tercero, calma con cualquier cosa. Agua, un criollo, salame, un poco de torta. Cualquier cosa calme ese hambre. Es fácil de saciarlo y no es específico para un alimento en particular, sobre todo para los dulces. Pero el hambre de tipo emocional, o mal llamado hambre de tipo emocional, ya vamos a ver por qué, a diferencia del otro, aparece de modo súbito, rápido, brusco. El malestar que se siente es generalizado y está bastante relacionado con la sensación de inquietud, de ansiedad generalizada, y sabemos que detrás de eso está el temor. Tercero, dijimos, no se ubica en ninguna parte del cuerpo en particular. Tercero, no es específico. Perdón, es específico. Va a ser solamente dulces, y este tipo de dulces, no cualquier dulce, este tipo de merengue, no cualquier chocolate, este tipo de chocolate, no cualquier dulce de leche, este dulce de leche, no cualquier criollo, este criollo. Va a ser difícil de saciar, a diferencia del anterior. Entonces, reconocer esto nos permite diferenciar si lo que yo tengo es hambre, que tiene que ver con la supervivencia, o bien es una cuestión emocional. Y decíamos ayer que el hambre emocional, pretender solucionarlo con dietas, a corto plazo más o menos les va a funcionar. Pero a largo plazo, en los metaanálisis, que son análisis de muchísimos estudios científicos, no funciona. ¿Por qué? Porque se basa en calorías y se basa en planes restrictivos y se basa en lo alimentario. Mindful Eating no entiende así los planes nutricionales, porque no tiene que ver nada con un plan nutricional, tiene que ver con tu plan de vida. Si tu vida lo tienes basada en objetivos y en valores, o valores, objetivos basados en valores, el resto de tu vida, en lo cotidiano, lo profesional y la alimentación también, te va a acompañar. Entonces los valores van a acompañar cómo coges y cómo comes, cómo trabajas y qué es lo que haces para vivir y el modo de vida. Por ello, Mindful Eating no tiene nada que ver con dietas ni con calorías. Si bajas de peso, por supuesto que mejor. Entonces, recuérdense estos dos termómetros. Lo que yo tengo es hambre relacionado con la biología o es un hambre emocional. Dice Mado, y cuando tenemos una preferencia por un momento para comer, por ejemplo, yo prefiero siempre desayuno. No hay ningún problema, Guada. Aparte te cuento una cosa. El desayuno, dicen los que más saben, es una de las principales comidas del día.
¿Has pasado cuántas horas en ayuno? ¿Cuántas horas en ayuno? Por lo menos 8, fácilmente. Por lo menos 8. O 6 horas. Por lo tanto, meter combustible es lo esperable. Marta dice, si es al revés, Julio, cuando alguien ansioso no tiene... Bien, cuando alguien que tiene, no es ansioso, Marta, vos no sos ansioso. Ni aquel es canceroso, ni aquel es hipertenso. No confundamos un adjetivo con el sustantivo. No hay que confundir adjetivo con sustantivo. Aquella persona, sustantivo, tiene hipertensión o está hipertensa. Es una adjetivación, es un adjetivo de sustantivo. Aquella persona no es cancerosa, tiene cáncer. ¿Eh? Yo no soy ansioso, tengo ansiedad, que es distinto. Entonces puede ser que no coma. Lo que dice la gente, ay, se me cierra el estómago, dice la gente, ¿no? Bien, entonces uno puede, recuerden lo siguiente, que las emociones, ya lo dijimos, vamos a insistir con esto, esta tarde también, si te lo desean, háganmelo recordar, las emociones son las emociones, las sensaciones corporales y los pensamientos son comunicación primitiva con el entorno. ¿Cómo es? Comunicación primitiva con el entorno. ¿Qué significa esto, Julio? Comunicación primitiva con el entorno. ¿Qué mierda estás diciendo? Les digo que las emociones, pensamientos y sensaciones que son automáticos son data que entra por el input. Info que les llega. Imagínense ustedes que están en una empresa. Hoy lo charlaba con alguien de Italia. Esta mañana temprano. Imagínense ustedes que están en una empresa. Y viene el cadete, que es cadete solamente, como las emociones, las sensaciones y los pensamientos automáticos. Son los cadetes. ¿Que traen qué? Info. ¿De dónde? Del exterior. Pero es una info muy sucia. Ustedes tienen que filtrarla. Ahora, si no la filtran, van a estar en un problema serio si es que no lo están ya. Entonces, imagínense ustedes que viene el cadete y le dice, jefe, jefa, acá tengo la data actual. Bueno, ¿cuál es? Hay COVID en el mundo. ¿What? Hay COVID en el mundo. ¿En qué parte del mundo? El mundo es muy grande. Es como dijera, hay una guerra en el mundo. Bueno, veamos dónde es esto. Entonces vos con esa info que te entra, vos empiezas a elaborar si esa info es relevante o te permite profundizar. Bien, los pensamientos automáticos, las emociones, las sensaciones, son info que vienen del exterior. ¿Hay una amenaza? Bien, perfecto. Siento temor, es una emoción, pero la tengo que procesar. La tengo que procesar. Entonces mi conducta va a ser hábil, no hábil. Esos son, entonces las emociones y los pensamientos son data. Por eso a esa data, al cadete que te trae la data, bueno, le vamos a decir cómo, hola, gracias por la data, adiós, chao, déjame que ahora lo proceso yo. Ah, no, pretendemos que el cadete nos procese todo. Entonces, ¿para qué mierda estamos a cargo? Bien, dice, y cuando tenemos una preferencia, bueno, ya está. Bueno, les mando un cordial saludo. Esta tarde a las 19 nos encontramos nuevamente en Instagram Live. Un cordial saludo a todos. Nos vemos tarde. Chao, chao.